Y eso, ya. Discúlpenme, no me di cuenta. Así traía yo la cabeza y así me sentía. Me di cuenta hasta que acabamos la clase que no la había grabado. Entonces, yo había prometido tener la lista para el miércoles, pero ha sido una locura esta semana. Perdón. Haré mi mejor esfuerzo para mañana enviarles ya la grabación de la clase sobre las sociedades secretas japonesas, pero les ofrezco una enorme disculpa. Pero ahorita sí ya todo el mundo me escucha, ¿verdad? Ya no hay ningún problema. Sí, se escucha. Yo quería decir algo. Perfecto. Dime, Adriana, ¿qué pasó? Resulta que está otra vez el COVID muy fuerte, así que cuídense. Ya se están saturando los hospitales, ¿eh? Sí. Okay. Gracias por la información. Gracias. Yo precisamente me acabo de hacer ahorita una PCR porque mi hija, mis nietos y todo el mundo está con COVID. Híjole. Ojalá se recuperen pronto. Tienes razón. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Y los doctores que nos están atendiendo a mi hija y a mis nietos les dijo que están saturados los hospitales y que no está queriendo el gobierno decir nada. Bueno. Ay, gracias pues por la información. Que se recupere tu familia. Gracias. Sí, todo el mundo hay que andarnos con cuidado. Ya había yo visto algo antes, algunos médicos que sigo en Twitter ya habían hecho también ese comentario de que hay que andarse con cuidado, porque esta cosa ahí sigue. Llegó para quedarse. Sí, esta cosa llegó para quedarse y ahora además ahí está la mentada viruela del mono. Ah, sí, que, o sea, no salimos de una y ya estamos en otra. Madre. Y la hepatitis. Y la hepatitis. Bueno, para los chiquitos. De niños. Una amiga que trabaja, que investiga esas enfermedades raras. Estaba en Washington y también me estaba diciendo eso de que, según ella, no cree que nos vuelvan a encerrar como ocurrió hace 2 años, pero sí cree que por lo menos va a haber otra campaña de vacunación para la mentada viruela del mono. A ver qué pasa, ¿no? Ay, son tantas cosas que ¿qué les digo? ¿Saben qué? Pongamos a trabajar. Con su permiso. Porque además ahora todo el mundo me anda buscando. Tengo tele en la noche, tengo que armar el tema de la noche. Tengo lo de ustedes, tengo otros grupos. Mañana tengo Rusia. Empezó bien Rusia. Ay, por cierto, 20, ya que andamos por aquí. Déjame revisar la fecha. 23 de junio, jueves 23 de junio a las 11 de la mañana, empezamos el curso de Historia General de Rusia vía Zoom. Para los que prefieran ese medio. La semana pasada empezamos el de Rusia. Estuvo bien, estuvo muy divertido. Pero también tengo que decirles que salí de ahí y también volví a sentirme de la patada. Y además sumamos de que empezó a hacer un calor brutal. Entonces estaba yo muerto también. Por eso he andado así, desconcentrado. Entonces, disculparán. Bueno, 23 de junio, jueves, 11 de la mañana, empieza el curso por Zoom de Historia de Rusia. Espero que les interese. Vamos a darle. Hoy nos encontramos con 3 sociedades secretas o sociedades con secretos, ahorita lo aclararé, que están vinculadas con el mundo del saber. Las universidades son unas de las mejores instituciones que ha creado Occidente. También ha habido universidades en Oriente mucho antes de la que nosotros conocemos. Pero yo diría que la universidad tal y como la conocemos hoy es un producto absolutamente occidental. Son fundamentales para la generación de conocimiento, para permitir la movilidad social, para difundir el conocimiento entre la sociedad. Occidente no existiría sin sus universidades. Ahora, pues las universidades también son lugares de poder. También son lugares donde se reúnen grupos. Y estos grupos aprovechan el conocimiento y aprovechan sus relaciones para hacerse cada vez más importantes. Hoy les voy a platicar sobre 3 casos. 2 norteamericanos
y un caso alemán. Primero, nos encontramos con tres tipos de organizaciones, por así decirlo, que también reflejan claramente estas diferencias o estas características que pueden tener las sociedades secretas con el paso del tiempo. Por ejemplo, vamos a ver que hay sociedades que empiezan siendo secretas, pero con el paso del tiempo se hacen públicas. Y entonces permiten libremente que todo el mundo las conozca. Hay sociedades que, aunque se hacen públicas, sus miembros prefieren mantenerse en secreto o que solamente algunas personas los conozcan. Y hay otras sociedades que quieren mantenerse absolutamente secretas, tanto la sociedad en sí como sus miembros. ¿Por qué? Pues por muy distintas razones. Poder, la creencia en un conocimiento superior, el crimen. En el caso de lo que vamos a ver hoy, nos encontramos fundamentalmente con sociedades formadas por y para hombres, donde la masculinidad es vital. Y de plano lo voy a decir como es, ¿eh? El machismo es vital. Donde no se trata solo del conocimiento, o de hecho más bien en estas sociedades casi no se trata del conocimiento, quizás solamente en una. No, se trata de las relaciones que estableces durante tu tardía adolescencia e inicio de juventud, en lo que terminas propiamente la educación formal y ya te vuelves una persona responsable, trabajas, te casas, pagas impuestos, etc. Se supone que ahí creas las relaciones que te van a ser fundamentales durante el resto de tu vida. Entonces, en estas sociedades que vamos a ver, eso es importantísimo. Una concepción de masculinidad muy machista, tengo que decirlo. También la idea de que estás creando relaciones que van a durar para toda la vida y por eso son importantes. Y sí, también en un caso ya hay también, ya se permite el ingreso de mujeres y con eso se crea un ambiente, digamos, más tranquilo dentro de esas fraternidades universitarias. Son miles las fraternidades universitarias, concretamente en Estados Unidos y en Alemania. Actualmente, en la mayoría de los casos, tienen una mala reputación. Tienen reputación de ser lugares donde la onda es ponerse hasta las chanclas y ver con quién tienen sexo. Así. De seguir siendo tremendamente machistas, de perpetuar modelos que ya no se ven bien en la sociedad contemporánea. Pero hay quienes todavía las defienden y dicen, sí, todo eso es verdad, pero las sociedades universitarias se han ido transformando. El secreto que nos une se ha ido transformando con el paso del tiempo, lo cual nos permite que algunas cosas las mantenemos entre nosotros y otras ya son totalmente abiertas, no tenemos ningún problema de que alguien se entere. Muchas de estas sociedades ya decidieron aceptar mujeres, primero para dejar de ser tan machistas, luego, pues hombre, en este mundo hombres y mujeres tenemos que convivir, punto, no podemos estar encerrados en uno solo. Y estas sociedades también cumplen, entre otros roles sociales, por lo menos en Estados Unidos cumplen un rol fundamental de facilitar económicamente la vida de muchos estudiantes que no tienen dinero, por ejemplo, para vivir cerca de las universidades y de por sí la educación universitaria en Estados Unidos es carísima. Entonces, pues están los que ven estas sociedades con profundo recelo y como algo que ya debería desaparecer, y los que insisten que estas fraternidades todavía tienen mucho que dar, que sí tienen connotaciones positivas, que en todo caso pues habría que irlas transformando para que eso mejore. Entonces, vamos a ver
tres tipos o tres fraternidades universitarias, por así decirlo. Primero, en general, una visión de qué pasa en pues, el lugar donde en realidad surgieron estas fraternidades universitarias, en Alemania. ¿Por qué surgen ahí? ¿Cómo se vincularon rápidamente con la política y con la movilidad social? ¿Por qué durante mucho tiempo crearon pues un estereotipo masculino, una idea de valor, basada fundamentalmente en rajarse las caras? Explicaré de lo que estoy hablando, pero es literal lo de rajarse la cara. Y cómo han estado, sí, muy vinculados con movimientos de ultraderecha y francamente antisemitas. No necesariamente nazis, eso lo voy a explicar en un momento. Pero sí han sido muy de ultraderecha y no les gustan los judíos, punto. Luego, nos vamos al caso norteamericano, que tiene un montón de ejemplos, pero yo preferí enfocarme nada más en dos modelos muy representativos. Primero, una sociedad que empezó siendo secreta, que con el paso del tiempo dejó la mayor parte de sus secretos y que ha logrado mantener una buena reputación como un sitio que pretende crear una aristocracia del conocimiento que se convierte en una aristocracia del poder en Estados Unidos, donde ingresen jóvenes muy talentosos, muy inteligentes, y que dentro de esta sociedad puedan acceder a más becas, a conocer a gente muy importante, y que con eso pues, puedan construirse un gran futuro en la sociedad norteamericana. Ese es el caso de Phi Beta Kappa. Y por último, una sociedad que de tiempo en tiempo vuelve a aparecer en los medios, que estuvo muy de moda a principios de este siglo, hasta películas le hicieron, por exótica, yo creo mucho por morbo, porque representa mucho aspectos de la sociedad norteamericana, no voy a hablar de otros, pero aspectos de la sociedad norteamericana que son muy mal vistos, pero llaman mucho la atención a ese público. Lo más importante, algo que a los norteamericanos desprecian mucho, pero también les causa una enorme fijación, llamémoslo así. El morbo por los hijos de familia, por los hijos de papi, por esos que pues, se ganaron la lotería de la vida, nacieron en familias putridamente millonarios. Algunos, además de eso, sí logran tener el talento suficiente para hacer cosas en la vida. Entonces juntan las dos y les puede ir mucho mejor. También nunca falta el inútil, que lo único que tiene es dinero, y si acaso el apellido, pues no sirve para nada. Bueno, Skull and Bones es el caso, esta sí una sociedad abiertamente secreta. O sea, no me interesa que sepan de mis miembros o que sepan lo menos posible, pero sí presumo de que aquí están los importantes en la vida norteamericana, los que de veras cuentan. En una sociedad que supuestamente tendría que ser muy democrática y donde se supone el ideal es el ciudadano capaz de hacer realidad el sueño norteamericano. Esto yo se los he contado muchas veces, pero para quien no me lo haya escuchado, ¿qué es el sueño norteamericano? Pues es la promesa de que no importa quién eres, no importa de dónde vengas, no importa cuánto dinero tengas. Si tienes un sueño, un objetivo en la vida, si trabajas duro por él y respetas la ley, llegarás lo más alto que tú quieras. Eso es el sueño norteamericano. Como todo sueño, pues no necesariamente es realidad o no lo es para todos. La vida siempre es más compleja.
Pero la sociedad norteamericana en muchos se ha construido a partir de esa promesa. Y de hecho, por eso a Estados Unidos siguen llegando todos los días cientos de miles, si no es que millones de personas de todas partes del mundo, porque van a eso. Van con la intención, sí, de conseguirse un trabajo, pero que ese trabajo les permita mejorar. Ahí están nuestros paisanos de, por decir solo un sitio, Michoacán, por decir solo uno, que ahora le van a fregarse a la pizca del algodón y a la pizca de la naranja y a limpiar pisos y a lavar baños, perdón, y a trabajar en restaurantes. Lo primero que quieren es dinero, a secas, pero luego pues lo que quieren es la troca. Luego lo que quieren pues es la casa. Luego lo que quieren pues sí es mandarle dinerito a la familia en México. Pero a lo que le apuestan pues es a que los hijos vayan a la universidad, a que vayan mejorando. Entonces, en esta sociedad donde el sueño norteamericano es muy importante, pues encontrarse con estos hijos de papi que pues, lo único que hicieron fue ganarse la lotería del destino, causa mucho enojo, pero también mucho morbo. Sí son mal vistos, pero al mismo tiempo provocan una enorme atracción. Ahí está Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Que sería un muy buen ejemplo de estos que, Dios santo, profundamente despreciados. Por cierto, Donald Trump, por lo menos en estas organizaciones tan importantes, no estuvo. No estoy seguro a que si perteneció a alguna fraternidad cuando estaba en la universidad. Tampoco me extrañaría. Entonces, bueno, vamos con las universidades alemanas. Vamos con Phi Beta Kappa y pues, intento de juntar a lo mejor del estudiantado norteamericano y esta cosa tan bizarra, tan extraña llamada Skull and Bones. Las universidades en Alemania y en Estados Unidos están marcadas por estas sociedades. Muchas de ellas al principio eran totalmente secretas. O sea, la idea era que ni los profesores o las autoridades universitarias se enteraran de su existencia. Luego más bien hubo las que fueron creadas por las mismas autoridades universitarias o por los profesores, pues con la intención de buscar esta socialización que también es necesaria en la universidad, que no nada más vayas a estudios y ya un día desaparezcas, que puedas crear relaciones. Eso es vital en las universidades. Aunque no todos lo entendemos, pero bueno, eso es otra historia. Pero el caso es que hay algunas que sí abusan del secreto y que pues, se vuelven auténticas francachelas, sin ninguna duda. Entonces pues, nos encontramos sociedades de muy distinto tipo. Yo digo que todo esto empezó en Alemania. Bueno, yo y los que estudian estas cosas. Y que todo esto de hecho empezó, más que en Alemania, empezó en la Edad Media, en el Sacro Imperio Romano Germánico y en otros lugares donde surgieron las primeras universidades. Lo que ya nosotros identificamos con universidades. No voy a hablar de el caso árabe ni el caso hindú, donde ya hubo universidades antes. Pues ahí está la Universidad de Nalanda en la India, miles de años de antigüedad. No voy a hablar de universidades occidentales. Universidades como París, Bolonia y las universidades que fueron surgiendo en varias ciudades alemanas. Pienso en Heidelberg, pienso en Berlín, Gotinga, lugares así. Estas universidades empezaron a ser lugares generadoras de conocimiento, lugares donde la gente acudía con la intención de aprender lo que hoy llamamos una carrera, ese conjunto de conocimientos que te dan un título y que te permitan después poder desenvolverte en la vida a través de lo que aprendiste, donde pues, por supuesto aquí todo es el intelecto. Eso es lo que nos distingue de otros trabajos. Conocimiento, el intelecto, la búsqueda por el saber, etc.
y entrar a una organización profundamente jerárquica, donde pues aquí cada quien tiene su grado y todo el mundo está aspirando a ir cada vez más arriba. Desde el estudiante recién llegado hasta el rector de la universidad, que para haber llegado ahí pues tuvo que pasar décadas picando piedra y subiendo en los distintos puestos. Para la Edad Media, Europa necesita a estos especialistas en conocimiento, por llamarlos así. Necesita gente que sepa de derecho, que sepa del latín, que sepa de filosofía, que sepa de teología. La Iglesia Católica es una gran empleadora de todos estos trabajadores intelectuales, llamémoslo así. Y entonces, perdón, y entonces estas universidades se empiezan a llenar de estudiantes pues, procedentes de todos lados. Lo mismo pasó en Salamanca, lo mismo pasó en París, pasó en Bolonia, pasa en Heidelberg, pasa en Cracovia, luego pasa en Oxford, pasa en Cambridge. Se empiezan a llenar de gente, y gente que va de muchos lugares. Normalmente esta gente terminó necesitando primero un lugar donde vivir, sitios donde comer. Eso impulsa la economía. Pero además, tarde o temprano, toda esta gente necesitó identidad. O sea, son tantos, y eso que estamos hablando de universidades realmente chiquitas, las universidades medievales no eran gigantescas, no es la UNAM, o sea, para nada, ¿no? Pero aún así, estas universidades, la gente necesita identificarse. Y entonces empezaron a surgir grupos formados por personas que venían de la misma ciudad, el mismo país, la misma región. Y eso permitió que se fueran conociendo. Esa, por ejemplo, es una tradición que mantiene hasta el día de hoy la Iglesia Católica. En su universidad más antigua, la Universidad Gregoriana, los estudiantes también están divididos en una serie de colegios venerables, así se les llama. Y cada colegio pues, tiene el nombre del país de donde se juntan estos grupos de estudiantes. Entonces, la Gregoriana tiene un venerable colegio inglés, tiene una cosa llamada el Rosicum, que es un colegio solo para rusos. Hay un venerable colegio mexicano, por supuesto, todo el mundo. Entonces, esa es una tradición que viene muy antigua. Como ya hemos visto un montón de veces en este curso, los seres humanos, primero somos gregarios, luego nos encanta sentirnos diferentes siempre a los demás. Algo tiene que haber que nos haga distinto a los otros. Nuestro pasado, nuestras circunstancias, lo que sabemos, las relaciones, etc. Y los seres humanos siempre necesitamos de símbolos para poder entender la realidad. Entonces, en estos pequeños grupos rápidamente empezaron a crear rituales. Piensen que estamos hablando muy seguramente de muchachitos que deben haber andado entre sus 14, 16 hasta los 20 y tantos años. Si algo me ha enseñado ser historiador es que todo puede cambiar y al mismo tiempo las cosas perduran con el paso del tiempo, y una de las cosas que perdura pues es la condición humana, que a veces es muy estúpida, ni modo de qué decirlo. Entonces, tienes un montón de chavitos, todos llegados de otras partes de Europa. Seguramente tienen miedo, pues han salido de sus casas, se están encontrando en un medio nuevo. También han de estar emocionados, pues cómo no, pueden al fin estar libres, ya no está la tutela paterna. Y entonces empiezan a integrarse en estos grupos. Y pues, estar así, pues de inmediato les va a llevar a que tengan que manifestar su hombría de muy distintas formas. Es una sociedad en la que no existe la idea de alcoholismo. En todo caso, a lo mejor sí hay una cierta conciencia de que el exceso de bebida te puede hacer daño, pero también son sociedades en las que mucha salud no hay
y pues pensar que todo uno va a haber agüita y más en una época en la que el agua normalmente tiene un montón de microbios, pues no es común. ¿Qué van a beber? Pues van a beber cerveza. Y lo normal va a ser que se pongan hasta el queque con la cerveza. Y además pues está rodeado de muchachos. Boys, Willy boys, como dice la frase en inglés. Y luego pasaba otra cosa, cuando estos muchachos querían regresar a sus casas en vacaciones, pues, ¿cómo iban a viajar hasta sus casas? Pues normalmente caminando. En Europa durante mucho tiempo caminar fue el principal medio de transporte, ¿eh? O sea, pensar en viajar a caballo o en una carreta, pues eso nada más que tuvieras mucho dinero, man. La gente caminaba y caminaba un montón. Y caminaban por muchos bosques. Y sí, lo normal es que los asaltaran a cada rato. Y entonces, estos muchachos se acostumbraron a traer fundamentalmente espadas para defenderse. Ahora, no es nada más traer la espada, alguien te tiene que enseñar a manejarla. Y normalmente estos estudiantes no tienen tanto dinero como para contratar a un maestro. ¿Dónde aprenden? Pues en estos grupos. Entonces ya estamos juntando cosas. Muchachos, lejos de sus casas. La cerveza es cosa de todos los días. El vino no estoy tan seguro por el precio, pero cuando pudieran, no lo duden. Hay que defenderse. Por eso las espadas. Y siempre pasa en estos grupos humanos y especialmente en grupos de hombres, hay una necesidad de reafirmar la identidad ante todos. La primera de ellas, y aquí no importa de dónde vengas, yo no soy un cobarde. Yo tengo los pantalones bien puestos. Eso donde sea aparece. Entonces todo esto se empieza a juntar. Luego, es una época que coincide con el surgimiento de estos gremios, de estos grupos de trabajadores, que se dividieron en zapateros, carpinteros, trabajadores de la piel y por supuesto los albañiles, los canteros. Y muchos de estos están empezando a copiar y están empezando a crear rituales. ¿Quieres ser parte del grupo? Primero tienes que demostrar que mereces estar entre nosotros. ¿Vienes de nuestro mismo pueblo o de nuestro mismo reino? Punto número 1. Punto número 2, sí serás de fiar. Porque pues, aquí nos encanta la francachela, ¿no? O sea, sí nos caerás bien, también eso es importante. Y por supuesto, sí aguantarás los malos tratos que te vamos a hacer, mano. Porque vas a tener que pagar noviciado, ¿no? Aquí las cosas parece que se repiten. Vas a tener que pagar noviciado. Muchos de estos rituales de los gremios, al principio sí están pensados así de, que pague noviciado este fulano. Y sí, nos vamos a burlar de él, y sí, le vamos a cargar la mano, y sí lo podemos exponer a experiencias francamente humillantes para ver si de veras tiene los tamaños para estar entre nosotros, porque nos consideramos distintos. Y dentro de estos grupos, además, a fuerzas empiezan a surgir jerarquías. De hecho, jerarquías que, pues bien o mal, siguen existiendo en las universidades contemporáneas. No es igual el novato, jamás va a ser igual el recién llegado, el freshman, el que llega así con cara de ¿y aquí qué? ¿No? Todos los años en CEU se debe ver lo mismo. El que llega y ¿esto es la biblioteca central? ¿Dónde estará mi facultad? ¿Dónde estará mi salón? Bueno, pues igual pasaba aquí. Luego vienen los que ya tienen 1 o 2 años. No son todavía los importantes, pero tampoco son primerizos. Ya saben algo, un poquito más. Y luego están los más importantes, los de último año. Pues porque estos ya se van. Y entonces se supone que estos ya saben cómo es la vida universitaria. Se supone que estos ya conocen todo. Ya empiezan a tener una profunda nostalgia, pues porque ya se acaba el show, ¿no? Modo, ya llegó una hora de ser gente decente y responsable. ¿Qué le vamos a hacer? Pero eso les da una posición de poder. Es entonces cuando empiezan a surgir estos grupos.
Y sí, insisto, estos grupos al principio, si algo se aprecian, es de ser totalmente secretos. El territorio del Sacro Imperio Romano. El Sacro Imperio Romano fue una enorme estructura política que existió entre los años 800 y 1800 aproximadamente, formado por un montón de reinos, marquesados, ciudades libres y todos unidos en un imperio. Imperio que fue cambiando de dinastías con el paso del tiempo y donde normalmente a los emperadores se les elegía por votación de un grupo muy pequeño. No es una votación democrática, nada. Un grupo muy pequeño eran los que decían. No es exactamente un país, no es una nación, es un conglomerado. De donde 1000 años después ya surgieron una serie de pues sí, países, estados, naciones, que luego se juntaron en una cosa que se llamó el Imperio Alemán y que hoy en su mayoría forman la República Federal de Alemania. Alemania se distinguió, entre otras cosas, por ser una generadora de cultura, por empezar a crear una burocracia que necesitaba saber de oficios y por esa razón las universidades siempre han sido muy importantes. Y en estas universidades empezaron a surgir todos estos grupos, estas fraternidades. Fraternidades que, en términos generales, todas tienen unas características. Quizá la diferencia más grande es en la forma en la que se unen los distintos miembros. Por ejemplo, hay organizaciones, las primeras organizaciones conocidas como los corps, eran organizaciones que basaban su membresía en que sus miembros fueran parte de la aristocracia del Sacro Imperio Romano. O sea, ya son hijos de una élite. Y entonces, pues lo único que están haciendo básicamente es conocerse entre sí. Aquí, conocerse es fundamental para que todos estos grupos puedan mantenerse con el paso del tiempo. Pues todo el mundo se tiene que conocer. Estos primeros corps, entonces, empezaron a tener estas relaciones entre sí. Y en estos corps, pues empezaron a surgir estas tradiciones, estas novatadas, estas maneras de comportarse, digámoslo de esa manera. De los corps surgieron ya propiamente organizaciones, no, esto no es, un tantito, aquí estás. Empezaron a surgir ya organizaciones propiamente estudiantiles. No les hablo mucho del nombre en alemán porque es una cosa muy compleja, pero se los digo, ¿cómo no? La Burschenschaft. Burschenschaft. Los Burschenschaft ya son organizaciones estrictamente de estudiantes, que ya surgen propiamente a partir del siglo XVIII. ¿Cuál es la diferencia entre los Corps y los Burschenschaft? El origen de cada uno. Los Corps siempre se precian de ser absolutamente aristocráticos. O sea, yo estoy aquí porque mi papá es el duque de, el marqués de, el barón de, y trabaja en un lugar muy importante. Las Burschenschaft ya no. Las Burschenschaft ya son un intento más democrático. En las Burschenschaft, normalmente lo que hay ya es una entrada para miembros de la clase media, los cuales pues empiezan a ver a la universidad como el sitio donde pues, pueden empezar a, primero, acceder a un puesto en el gobierno y de ahí construirse pues, una fortuna, una reputación. Especialmente en el siglo XVIII, con la consolidación del reino de Prusia, los funcionarios se volvieron muy importantes. Prusia fue un reino importantísimo por su ejército y por su burocracia. Una burocracia francamente muy bien formada, muy bien capacitada. Pues eso viene desde las universidades.
Pero entonces eso hace que estos cuerpos tengan ese espíritu de unión tan importante. Es a partir del siglo XIX, principios del siglo XIX, especialmente después de la caída del Imperio Napoleónico, que estas Burschenschaft empezaron a tener las características que siguen teniendo hasta el día de hoy. Estas cosas no les aparecían. Son sociedades tremendamente ritualísticas, donde son importantes los símbolos, esos sombreritos que traen en la cabeza que se llaman naipes, las bandas y especialmente las espadas. Estas organizaciones empiezan a surgir por toda Alemania y en este carácter ritual empiezan a crearse este tipo de símbolos. Estos son de 3 fraternidades universitarias repartidas por Alemania. Primero, tener el monograma que los identifique de los demás y luego apoderarse de la heráldica para empezar a crear sus propios blasones que no necesariamente cumplen con las normas de la heráldica tradicional. O sea, no olvidemos que al final estos son grupos de chavitos, no dejan de ser eso. Pueden tener relaciones muy importantes con el poder de su tiempo y van a tener mucho dinero, pero no dejan de ser grupos de chavitos, estudiantes, que se están juntando mucho por el relajo, mucho por esta necesidad de afirmación. Conforme fue pasando el tiempo, en estas sociedades empezó a surgir una cosa llamada el Lebensbund, que es el compromiso de vida. O sea, es cierto que al principio nos juntamos fundamentalmente porque muchos de estos muchachos necesitan un sitio donde vivir. Eso es lo primero. Eso les da identidad. O sea, todos vivimos en un mismo sitio y pues nos conocemos, todas nuestras madres. Pero además, pues todos venimos más o menos del mismo sitio o venimos también del mismo grupo socioeconómico. Bueno, ya acabamos la carrera. Y luego, que cada quien para su casa y no nos volvemos a ver nunca más. No. En estas sociedades, el compromiso de vida, el Lebensbund, es fundamental. En estas sociedades, a menos que algo pase, que puede pasar, la idea es que seas miembro de la organización por el resto de tu vida, pero en 2 etapas muy distintas. La primera etapa es propiamente el estudiante. Ya lo que voy es a estudiar, o se supone que eso hago, ¿verdad? ¿Cuánto se supone? Y para poder estudiar, para poder terminar esta carrera, pues necesito un sitio donde vivir, necesito comida y necesito socializar. Necesito socializar además, pues porque estoy consciente de que aprender en la universidad no es suficiente y que necesito conocer gente. Entonces, cuando terminan la carrera, se cumple la primera etapa del Lebensmund. Entran a la vida laboral, se vuelven adultos responsables y entonces empieza la segunda etapa, quizá la más importante. En alemán, también para darle así un carácter muy importante, a eso se le llama los Alte Herren, que significa algo así como los viejos señores, pero viejo en un sentido de respeto, de autoridad, el Alte Herren. Los Alte Herren siguen existiendo y sigue siendo una estructura de todos estos grupos. Los Alte Herren son exalumnos. Ya pasaron por todas estas, pasaron por los ritos de iniciación, se pusieron hasta las chanclas, se agarraron a golpes con las otras fraternidades, se ligaron a quien se dejó y además estudiaron. Se estudiaron. Bueno, cuando se acaba todo eso, ya los adultos consideran que tienen un compromiso con la sociedad y con los que vienen después.
Y entonces se van a encargar, como ya tienen dinero, como ya son hombres respetables, como ya tienen familia, ahora su obligación es cuidar a la sociedad. ¿Cómo? Pues primero, dando dinero. Estos se comprometen a que estas fraternidades siempre tengan dinero para poder mantener a los nuevos. Se comprometen a, por ejemplo, buscar casas donde puedan vivir estos muchachos. Se comprometen a ayudarlos a que pues empiecen a integrarse al mundo laboral, a que conozcan gente, a darles pues el espaldarazo, a volverse sus padrinos en el mundo empresarial, con los funcionarios, hasta en la política. Entonces, pues se establece una relación de absoluta amistad y de absoluta colaboración, donde los muchachos tienen la obligación de obedecer incondicionalmente a los exalumnos o al TGR, y los exalumnos se sienten con la obligación moral de proteger a los estudiantes, de proteger a la fraternidad, de darles el dinero que necesitan y, llegado el caso, hasta de intervenir en la vida interior de estas organizaciones. Cuando se presentan conflictos, que siempre se presentan, pues alguien tiene que mediar entre los estudiantes. ¿Quién hace eso? Los Alteherren, los exalumnos. Algo que sigue ocurriendo hasta el día de hoy en los muy distintos problemas que se enfrentan. Entonces, la relación aquí tiene que ser total. Para eso es necesario que pues, el muchacho sea absolutamente de fiar, que lo consideren uno del grupo. Porque es bueno para la fiesta, porque es bueno para el trompo, porque es bueno para ligarse muchachas, porque es el que nos hace las tareas, o lo que sea. Pero el hecho es que la unión es vital en todos ellos. Por supuesto, el alcohol es un perfecto lubricante social. Para estos grupos, las reuniones son vitales. Déjenme ver si recuerdo. Studentenverbindungen, que así se llaman las organizaciones. El Comment. El Comment es esta serie de reglas que es necesario que cumplan todos los miembros de esta sociedad, y pues una de las reglas más importantes son estas reuniones. Son reuniones pensadas para que se conozcan los miembros de la sociedad. Piensen que estas sociedades empiezan a crear sucursales, por así decirlo, o grupos en las distintas universidades de Alemania, de Austria, de Dinamarca, en Suiza, en todo el mundo de habla alemán. Es también donde empiezan a relacionarse con los Alteherren, que van apareciendo poco a poco, no es que siempre estén ahí. De hecho, ni pueden ni quieren estar siempre. Más bien se van volviendo una especie de consejeros que se hacen presentes cuando son necesarios para poder establecer estas lealtades, pero nada más. No, el chiste es que estos muchachos estén solitos y que estos muchachos pues vivan sus experiencias universitarias y que se pongan hasta el queque. De eso no hay ninguna duda. Y al final, luego que hicimos este grupito, luego que nos relacionamos con los exalumnos, luego que nos pusimos hasta el queque, un punto importantísimo para todas estas fraternidades era demostrar qué tan hombre eres. Es entonces cuando surge el mensur. Mensur significa medir, y de eso se trata, de medir el valor de estos muchachos. Como ya dije antes, en la Edad Media todos estos se acostumbran a usar espada porque necesitan defenderse. Primero, que asaltantes. Luego, todos estos obviamente empiezan a enfrentarse con las otras fraternidades, pues porque quieres demostrar que eres mejor que ellos. No, nunca falla. Pero además, el mensur
Sirve para mostrarle a los miembros de tu fraternidad que tú eres valiente, que tú no te rajas. Eso llevó a la creación de un estilo de esgrima, un estilo absolutamente universitario llamado Mensur. ¿En qué consiste el Mensur? Que todavía existe, ¿eh? El Mensur es un estilo de esgrima en el que dos personas se paran frente a frente y la primera regla es, aquí nadie se mueve. No hay desplazarme adelante y atrás como se ve en la esgrima de los Juegos Olímpicos. No, no, no. Te plantas y no te mueves. Las espadas se colocan primero hacia arriba, como se ve aquí, para medir la distancia entre uno y otro. Voy a regresar a una foto, a esta foto, porque se ve más claramente. Okay. Cada uno de los participantes tiene, quizá lo más importante es, aquí no se nota claramente, pero tienen estos gogles de acero y una cubierta sobre la nariz. Aquí no se ve, pero la nariz y los ojos están totalmente cubiertos. También tienen esta protección en el cuello. Y además, pues, sus espadas tienen una cazoleta que les cubre totalmente la mano y tienen toda esta protección en los brazos y en el cuerpo. ¿Dónde no están protegidos? En las mejillas. El Mensur es una esgrima que lo que busca es rajarse la cara. Así, literal. A eso se le llama shmiz o la rajada. ¿Dan de cuenta el rajacaras? Pues sí. Lo que estos muchachos están buscando en realidad es rajarse la cara. Quieren una shmiz. Quieren que les hagan tajos en la cara. ¿Por qué? Pues porque el tajo es un símbolo de valor. Soy tan valiente que dejé que me rajaran la cara. Mientras sea más grande el shmiz, mientras sea más grande el tajo, pues más valiente soy. Entonces no tengo ningún problema en hacer varios asaltos de Mensur. Yo lo que quiero es que me rajen la cara. Eso es lo que quiero. Vamos, las cosas llegaban a un punto tal que aquel que le hubieran hecho una rajadita chiquita, tranquilamente agarraban después una navaja y se hacían sus propias rajadas. O se ponían, intentaban cerrarse la herida con pelo de caballo, pero con la intención de que se infectara para que se hiciera más grande. Lo que pasa es que el shmiz es un símbolo de valor y era un símbolo pues, para toda la vida. Y era algo que estos iban a presumir sin ningún problema. En el siglo XX, por ejemplo, en la Alemania nazi, hubo un coronel del ejército alemán que se llamó Otto Skorzeny. Austriaco, totalmente nazi, sujeto despreciable. Pero que se volvió muy famoso, entre otras cosas, porque él se encargó de rescatar al Führer después de que pues los italianos le quitaron el poder y lo encerraron un tiempo en un castillo en el norte de Italia. Esto debe haber sido por el año 43, 44. Skorzeny, Hitler lo escogió pues, por considerar un hombre valiente y ay, perdón. Es cierto que Hitler debe haber revisado la hoja de servicios de Skorzeny antes de enviarlo a la misión de salvar a Mussolini. Pero les aseguro que lo primero que vio Hitler fue la tremenda rajada que Skorzeny tenía en la mejilla. La Schmitz. La prueba de que soy valiente, de que no me rajo. Bueno, sí, ustedes entienden, ¿no? De que yo puedo con quien sea. Es una cosa absolutamente
pues, de muchachitos, ¿no? Querer demostrar el valor de esa manera. No ocurre nada más ahí. Estoy recordando. Este es un caso ya inglés, pero más o menos contemporáneo de la Schmitz, o Schmitz. En Inglaterra, también a mediados del siglo XIX, los muchachos en las preparatorias, por así llamarlas, y ya también en las universidades inglesas, jugaban a una cosa que se llamaba el saltimbanqui musulmán. Es una cosa muy simple. Agarras todos los muebles de una habitación y los juntas todos haciendo así como una pirámide, pero todos los muebles los volteas para que queden con las patas hacia arriba. Frente al montículo pones una mesa, algo así fuerte que aguante, ¿no? Entonces el chiste es que de un extremo de la habitación, el fulanito en cuestión sale corriendo, se apoya en la mesa, brinca, da una vuelta en el aire y tiene que caer de espaldas sobre todo el montículo de muebles y además tiene que hacerlo gritando, soy un saltimbanqui musulmán. ¿Cuántos han de haber roto la espalda haciendo esa tontería? No tengo la menor idea, pero no dudo que haya sido un montón. El creador de los Scouts, Robert Baden-Powell, que cuenta la anécdota de esas cosas, que las hizo, decía, es que yo no entiendo por qué hacemos esas estupideces, ¿no? Y pues aquel terminado diciendo, pues es que el joven es tonto. Puede ser, ¿no? Pues hagan de cuenta, los ingleses se arrojaban sobre muebles y pues los alemanes se rajaban la cara. Es importante demostrar el valor por sobre todas las cosas. Por supuesto, no todo el mundo pensaba así. Desde el siglo XIX, el mensur pues, intentó ser prohibido. Intentaron prohibirlo. Pues porque es una práctica bárbara y porque yo no dudo que mucha de esta gente, pues, a pesar de las protecciones, pues a lo mejor se acababan sin orejas. Eso de que de veras protejo muy bien los ojos o la nariz, pues yo no estaría tan seguro. Y muy seguramente muchos de estos, las heridas se les infectaron y hasta se murieron. Y pues es una cosa salvaje. Pero son estas marcas necesarias para pues, un grupo que intenta demostrar que tiene valor por sobre todas las cosas. Estas sociedades siempre se caracterizaron por ser, primero, absolutamente misóginas, ¿eh? Aquí no se admiten niñas. Somos puros hombres. 1. 2. Tuvieron una participación muy importante tanto en las revoluciones de marzo de 1848 como después en la guerra franco-prusiana y la creación del Imperio Alemán. Y eso los volvió tremendamente nacionalistas. Muy convencidos de Alemania, sobre todo los alemanes sobre el mundo. Y eso los hizo derechosos hasta decir basta. Muchas de estas organizaciones se volvieron abiertamente antisemitas. Antes del nazismo, muchas de estas organizaciones consideraban que los judíos no son alemanes. Oye, pero tienen aquí viviendo siglos, no me importa. No son parte de la cultura alemana, por eso hay que deshacerse de ellos. Hubo personajes muy importantes en la cultura alemana que fueron parte de las fraternidades. El filósofo Friedrich Nietzsche, el historiador y sociólogo Max Weber, los dos eran parte de una organización llamada Germania, que fue quizá la más importante de la época. Gente como Otto von Bismarck, el primer ministro y creador del Estado alemán. La comunidad judía empezó a crear sus propias organizaciones estudiantiles, muy inspiradas en estas. Ahí está Theodor Herzl, el padre del sionismo. Pero entonces todas tenían, sí, esta marcada tendencia muy nacionalista, eso sí. Sin embargo, cuando llega el nazismo, muchas de estas organizaciones desaparecieron o sí se volvieron abiertamente secretas, porque el nazismo no las quería. Porque el nazismo lo que buscaba era integrar a toda la sociedad creando sus propias organizaciones. Entonces, tolerar una organización como estas, que a lo mejor tenía más de 100 años de antigüedad, pues simplemente no era aceptable.
y eso sí provocó que muchas de estas se volvieran auténticamente clandestinas. Lograron sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial. Durante la división de Alemania, pues la mayoría se mudaron a la República Federal de Alemania. Ahí hasta los años 60 siguieron teniendo un peso muy importante, pero es a partir de los años 70 donde muchas de estas empezaron a venirse abajo. Primero, pues la gran crítica del 68, ¿no? No el 68 mexicano, sino de todo el mundo. Prohibido prohibir, no creas en nadie de más de 30 años, y una enorme crítica a estas sociedades que pues, se veían absolutamente aristocráticas y absolutamente desfasadas, que ya no eran importantes. Y sin embargo lograron sobrevivir. Siguen existiendo hasta el día de hoy. No tienen la cantidad de miembros que antes. Ahora estamos hablando de decenas de miles quizá. Muchas de estas sociedades siguen siendo tremendamente cerradas en el sentido de solamente aceptamos a alemanes por nacimiento o a hijos de alemanes por nacimiento. Otras poco a poco se han ido abriendo. Aquí está el caso de este caballero, por ejemplo, que se ve muy alemán, no se ve. Poco a poco algunas han ido aceptando mujeres, pero también de tiempo en tiempo son señaladas de seguir siendo tremendamente nacionalistas, tremendamente conservadoras. Algunas siguen practicando el Schmiss, el Mensur, aunque eso ya es algo, para la mayoría ya no tiene ningún sentido. Pero sigue habiendo esta idea de somos distintos y por eso nos merecemos ser parte de esta sociedad y luego ayudarnos para el resto de nuestras vidas. Son tremendamente polémicas en las universidades alemanas, pero son parte de ellas. El ejemplo de estas se fue a Estados Unidos. Las universidades norteamericanas pues, tienen dos grandes raíces, la raíz alemana y la raíz inglesa. En Inglaterra como tal no hubo estas fraternidades. Lo que hubo fue grandes clubes que siguen existiendo. Y son clubes que normalmente no tienen esta tradición del secreto. Sí pueden tener una tradición muy aristocrática. Pero luego lo que pasa con muchos de estos clubes es que son para estudiantes, pero también son clubes que tienen alguna actividad muy en específico. Los clubes de debate, los clubes de ciencias, los clubes de artes, los clubes de deportes. Entonces, eso hace que no tengan este carácter tan ritual, aunque sí pueden ser muy cerrados. La raíz alemana sí fructificó en Estados Unidos. En 1776, cuando Estados Unidos estaba a punto de comenzar su guerra civil, en este sitio que está aquí enfrente, esto es el colegio de Guillermo y María, el William and Mary College, un grupo de estudiantes empezaron a reunirse con la intención de crear un grupo de debate, un sitio donde pues, pudieran platicar de fundamentalmente de literatura, de filosofía y de política. Supuestamente la idea era tener un espacio libre donde pudieran discutir de un montón de cosas distintas. A este grupo pues le tocó que estalla la guerra de independencia. En el colegio de William y Mary, que existe hasta el día de hoy, pues ellos de chiste dicen que muy pocas universidades norteamericanas pues pueden presumir que tuvieron que suspender clases porque los invadieron los ingleses, ¿no? Pues eso sí les pasó a ellos. Esta organización entonces que surge en el colegio de William y Mary, además, es una organización que desde el principio buscó a los estudiantes más talentosos y especialmente que se dedicaran a lo que en Estados Unidos se llama carreras liberales.
aquí llamaríamos humanidades. Mucha literatura, mucha filosofía, mucha historia y las ramas que fueron surgiendo con el paso del tiempo. Lo que después se volvería ciencia política, economía, sociología, pero eso ya viene más adelante. Ahorita estamos hablando pues, más de literatura, filosofía y un poquito historia. Entonces, a estos estudiantes pues, les tocó ver la guerra de independencia. Una guerra en la que, si bien hay, por supuesto, profundos intereses económicos y mantener la esclavitud y demás, también hay un profundo componente intelectual e ideológico. Y la revolución de independencia de Estados Unidos, pues por supuesto va a estar muy inspirada por la Ilustración, va a estar muy inspirada por el Common Sense de Thomas Paine, o sea, la idea de pues el ser humano tiene derecho a la felicidad, y que en ese momento pues el ser humano son nada más los blancos propietarios. Y hay un enorme aprecio por el conocimiento. O sea, es una población donde en los pueblos tenía que haber escuelas, donde hay un gran alfabetismo, donde pues lo normal es que hay un montón de periódicos y pues, sus líderes más importantes, entre ellos Benjamin Franklin, pues se precian de ser gente tremendamente sabia. Es así entonces como empieza a surgir esta institución que tiene como primer presidente a este tipo, John Heath. Esto también tenía mucho de vida social, por así decirlo. Esto surgió en una taberna Raleigh, en Williamsburg, en Virginia. Virginia, que es parte de, llamémoslo, los viejos territorios de Estados Unidos. O sea, los sitios que primero fueron colonias y que luego pues, se volvieron los creadores de ese país. Virginia pues, es un lugar que creció muchísimo gracias a la producción de tabaco, de algodón, de naranjas y también un sitio pues, de un montón de esclavos. John Heath entonces se vuelve el primer miembro, el miembro fundador de esta sociedad. Una sociedad que como iba a discutir de cualquier tema, prefirió ser al principio una sociedad secreta. Una sociedad que no escandalizara por los temas que iba a discutir. Pues porque podían discutir libremente de religión, podían discutir libremente de política, podían discutir sobre economía, sobre los temas que a ellos les interesan. Y es entonces cuando deciden cómo van a llamar a esta institución. Se les ocurre que pueden utilizar una frase en griego. Piensen que en ese momento todavía la gente culta tenía que estudiar griego y tenía que estudiar latín para leer directamente a los clásicos. Y entonces Heath propone una frase que supuestamente creó él. La frase dice algo así como filosofía no kybernetis, que significa el amor por el aprendizaje es la guía de la vida. Y entonces de la frase, pues se les ocurrió tomar la primera letra de cada una de las palabras y es entonces cuando surge pues el nombre con el que se les conoce actualmente, Phi Beta Kappa. Los Phi Beta Kappa pues lograron sobrevivir primero a la Revolución de Independencia en Estados Unidos y poco a poco empezaron a crear capítulos, los sucursales, en distintas universidades de Estados Unidos. En ese momento ya existe Harvard, por ejemplo. Después va a existir Yale, Princeton y otras más. Una serie de universidades que actualmente son conocidas como el Ivy League. La Ivy League son las universidades más importantes, normalmente las más antiguas. O sea, ya desde el principio hay este espíritu de profunda élite.
de una aristocracia, sí del conocimiento, pero también en mucho una aristocracia del poder y del dinero. Phi Kappa, entonces, nace desde el principio con la intención de integrarse en estas universidades y de empezar a atraerse a los muchachos más talentosos. Phi Kappa además inauguró la tradición de crear fraternidades universitarias que tuvieran nombres griegos. Eso es muy común en Estados Unidos. Ahora, las otras fraternidades pues tienen intereses muy diversos. Insisto, el primero de todos ellos es que los estudiantes tengan un sitio donde vivir. Luego viene la socialización y luego pues viene pensar en su futuro profesional. Phi Kappa sí fue distinta en todas esas cosas. Phi Kappa siempre le apuntó a algo más. Le apuntó a crear una élite del conocimiento. A mediados del siglo XIX, el tamaño de Phi Kappa hizo que abandonaran la idea de ser una sociedad estrictamente secreta. Para poder atraer a más miembros, pues más que considerarse una sociedad secreta, había que considerarse una sociedad de élite. Una sociedad que todo mundo conoce, pero una sociedad donde no cualquiera puede entrar. Primero, no puedes, hasta el día de hoy, no puedes pedirle a Phi Kappa que te acepte. No, es Phi Kappa quien te elige. Phi Kappa, con el paso del tiempo e integrándose a las distintas universidades en Estados Unidos, empezó a crear, llamémoslo, oficinas en las universidades más importantes. Empezó a contar con el apoyo de las autoridades de esas universidades, las cuales con todo gusto le ofrecían los expedientes de los alumnos para detectar a aquellos que tuvieran las mayores calificaciones. Hasta el día de hoy, Phi Kappa exige las calificaciones más altas. En el sistema de puntajes universitario de Estados Unidos hay un sistema de 4 puntos, si no me equivoco se conoce como el PGA. El 4 es la calificación más alta. Entonces, lo mínimo que te piden actualmente es un 3.5 aproximadamente. Además, que por lo menos conozcas otro idioma. Hasta el día de hoy, Phi Kappa sigue prefiriendo a los estudiantes de ciencias y artes liberales, humanidades, pero sí exige que aquella persona que ellos quieran invitar haya tenido por lo menos un curso universitario sobre ciencias y matemáticas, que aprenda a pensar de manera compleja. Entonces son ellos los que revisan los expedientes, especialmente de los estudiantes del último año. Y entonces ellos eligen a quién van a invitar a que se integre a Phi Kappa. Esto pues, los vuelve absolutamente de élite. Los miembros escogidos pues, reciben la invitación a integrarse. No todo el mundo le entra. No todo el mundo le ha gustado ser parte de Phi Kappa. Algunos, pues si les sigue pareciendo, pues simplemente un club de escuincles atorrantes, supuestamente muy inteligentes. Y pues si quieren estar con gente realmente inteligente, pues mejor ingresan a una cosa llamada la sociedad mensa, que ahí pues para ingresar pues necesitas tener un coeficiente intelectual bastante alto. Pero otros ingresan a Phi Kappa pues porque les da muchas alternativas. Phi Kappa intenta ser pues un sitio donde lo que importe es cuánto sabes y no necesariamente cuánto dinero tienes. Para finales del siglo XIX, principios del siglo XX, si no me equivoco, Phi Kappa, pues primero ya lo que hizo fue empezar a aceptar a miembros afroamericanos, judíos
y después mujeres. Ingresar a Phi Beta Kappa, pues estar en un grupo donde ya afuera te encuentras, pues sí, con lo más granado de la sociedad norteamericana, empezando por presidentes de Estados Unidos, de ahí miembros del Congreso, senadores, empresarios, políticos, lo más alto de lo más alto. Eso es lo que quiere hacer Phi Beta Kappa, siempre, aspirar a lo más alto. Y entonces eso ha permitido que, entre otros, porque son un montón, pues Phi Beta Kappa tenga por lo menos a estos 4 para presumir. Sonia Sotomayor, actualmente jueza de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. El caballero arriba, a la derecha, se llamó W.E.B. Du Bois, escritor norteamericano, fundador de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, unos grandes activistas afroamericanos en la historia de Estados Unidos. El de abajo del mostacho, pues es Mark Twain, uno de los escritores norteamericanos más importantes. Y pues el otro es Franklin Delano Roosevelt. Así como esos puede presumir Phi Beta Kappa de un montón de gente. Lo que sí mantiene Phi Beta Kappa todavía pues es, por ejemplo, el secreto de sus ceremonias de iniciación, por así llamarlo, de sus reuniones, en términos generales de lo que pasa dentro de la institución. Tienen un montón de becas para sus miembros, importantísimas. Tienen una muy interesante revista de divulgación, literatura, filosofía, historia. Están en todos o casi todos las universidades norteamericanas. Y pues, su idea es esa, ser la élite de la élite. Juntar nada más lo más granado, los que van a terminar siendo importantísimos en algún momento en la sociedad norteamericana. A eso le apunta. También estas sociedades, pues insisto, tienen malas reputaciones. Desde los años 60 y hasta el día de hoy, estas sociedades tienen reputación de ser sitios donde el alcoholismo es absoluto, donde si eres mujer, ni te acerques, porque estás en un grave peligro, grave. Y donde pues este carácter machista hace que en estas sociedades pueda pasar absolutamente de todo. También por eso son muy mal vistas las fraternidades hasta el día de hoy en Estados Unidos. Quizá la fraternidad más famosa que junta todos estos elementos, ser profundamente exclusiva, esta sí ser totalmente secreta y francamente tener una mala reputación, son los Skull and Bones. En 1832, en la Universidad de Yale, se supone que hubo un conflicto dentro del capítulo de Phi Beta Kappa por algún problema al momento de aceptar a nuevos integrantes. Y eso provocó que 2 miembros, pues francamente importantes, el de la izquierda se llama William Russell y el de la derecha se llama Alfonso Taft, pues decidieran salirse y de plano dijeran, pues yo me llevo mi balón y yo me voy a crear mi propia sociedad secreta. Pues, ¿cómo no? Sí, William Russell y Alfonso Taft. Eso ocurrió en 1832. Especialmente Russell también tiene, se nota una marcada influencia de estas fraternidades alemanas, en el sentido de querer crear este espíritu de cuerpo, de buscar élites, no necesariamente muy cultas, más bien están buscando gente importante. Y sí, están tendiendo a crear una auténtica sociedad secreta. Que los demás no se enteren ni quiénes somos ni qué hacemos. Estos le dieron distintos nombres. Hasta en algún momento se llamaron la Hermandad de la Muerte.
Da la impresión de que eran una bola de chavitos que lo que querían era divertirse. Pero al final, pues resulta que terminaron llamándose La Calavera y los Huesos, Skull and Bones. Empezaron a copiar distintos elementos de las fraternidades alemanas y se supone que también copiaron algunas características de una sociedad secreta alemana de la cual les hablé hace algún tiempo, los Illuminati. Los Illuminati, creados en Baviera por Adam Weishaupt, también buscaban crecer dentro de las universidades, crecer dentro de las logias masónicas y, eso sí, acercarse a lo más importante de cada sociedad. Entonces, parece ser que Skull and Bones buscó esa cosa. Skull and Bones, además, pues empezó a crearse símbolos. Esto se nota que se lo copiaron de la masonería. Uno de los más importantes, pues es esa cifra, el 322. Se supone que 322 se refiere a este caballero Demóstenes, orador griego, quien habría muerto en el año 322 y en un momento en el que la democracia ateniense empezó a volverse una plutocracia, o sea, un gobierno de los ricos. Porque si algo ha caracterizado a Skull and Bones hasta el día de hoy es justamente buscar a aquellos integrantes, no que sean los más inteligentes, no, que tengan dinero, que tengan un montón de dinero. Supuestamente, dicen los Skull and Bones que cada clase, o sea, cada generación de los miembros de Skull and Bones, pues debe preciarse de tener a un gran deportista, a uno buenísimo en las calificaciones, a uno que sea tremendamente borracho, a uno que pues tenga fama de ligarse a toda la que se deje. O sea, finísimas personas. Los Skull and Bones, entonces, desde el principio se consideraron una sociedad secreta. Pero empezaron a tener una enorme fuerza dentro de la Universidad de Yale. Pues porque eran parte de la élite norteamericana. Alfonso Taft, pues fue papá de William Howard Taft, que luego fue presidente de Estados Unidos y presidente de la Suprema Corte de Justicia. Más otros más. Consiguieron el dinero suficiente para crearse su propio local. Y pues en estas ganas de hacerse creer más importantes de lo que en realidad eran, pues a este local les dio por llamarlo The Tomb. La tumba, aunque la traducción más correcta sería la cripta, pues porque eso parece. Una cripta que empezaron a construir a finales del siglo XIX, que todavía existe dentro de la Universidad de Yale y que pues, con el dinero suficiente, pues agrandar. Además, cerca de Yale se compraron una isla, pues para poder estar entre ellos y poder echar relajo. Skull and Bones también tendría este modelo primero de la lealtad de por vida y de pues las dos facetas de la membresía, por así decirlo. La membresía como estudiante y ya la membresía como adulto. La primera es la más importante. Aquí es donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo también echa relajo. También para entrar a Skull and Bones no puedes solicitar el acceso. Ellos son los que te eligen. A los estudiantes de primer año, a diferencia de Phi Beta Kappa, pues en algún momento alguien se les acerca y les da el TAP, por así llamarlo. Que consiste básicamente en decirle, oye, ¿no quieres entrarle a esta cosa? Ahora, pues para ingresar también hay estas pruebas de iniciación que también están basadas en, a ver, ¿cuánto puedes beber? ¿Y cuánta humillación puedes tolerar? Al final la idea es que pues todos estos se ayuden. Los Skull and Bones pues durante mucho tiempo intentaron mantenerse secretos
La verdad es que no lo consiguen. De tiempo en tiempo, pues se sabe quiénes son. Entre ellos ha habido senadores, ha habido empresarios, políticos diversos. Siempre son gente muy importante. Eso sí es vital en estas organizaciones. Ahora, pues estos siempre se han tomado sus fotos. Fotos en las que los símbolos son importantes. Un símbolo muy importante en Skull and Bones es el tiempo, representado por el reloj que tienen allá atrás. Supuestamente, todo Skull and Bones vive con sus relojes adelantados 5 minutos. Pues con esa sensación de nosotros estamos en un tiempo distinto y nosotros vamos adelante de los demás. Por eso estamos 5 minutos antes de todos. La calavera y los huesos son un símbolo masónico, un símbolo de la muerte y de, al final, la resurrección. Pero también parece ser que pues, estos han querido llevar ese discurso mucho más allá. Skull and Bones volvió a ser famosa a principios de este siglo cuando estos dos, más bien estos por el año 2004, cuando estos dos se enfrentaron por la presidencia de Estados Unidos. El senador John Kerry y ya el entonces presidente George W. Bush. Al parecer los dos son miembros de Skull and Bones, aunque no queda claro si John Kerry también fue miembro de Phi Beta Kappa. Y en su momento a los dos los entrevistaron pues, sobre Skull and Bones y la respuesta siempre fue la misma. Sí, sí estuve ahí y no puedo decir nada. Oiga, pero es secreto. No tengo nada que contestar. En un momento, finales del siglo pasado, principios de este siglo, en el que el milenarismo, lo recordarán, empezó a ser muy fuerte. Esta idea de el nuevo milenio va a traer un montón de cambios y a lo mejor termina destruyendo la democracia norteamericana y ahora sí se van a volver una auténtica dictadura. Y una dictadura además de gente tremendamente rica. En esta paranoia de principios del nuevo siglo, estas ideas de el nuevo orden mundial, el regreso de los Illuminati, lo vamos a ver en la última clase, pues hizo que los Skull and Bones volvieran a ponerse de moda, volvieran a llamar la atención. Además, pues los Skull and Bones se nota que se caracterizan por ser de mucho dinero y por ser escuincles muy atorrantes. Por crearse también una leyenda de que son una bola de canijos. Dentro de las leyendas de Skull and Bones está la de que ellos se robaron los cráneos de, primero, un líder indígena muy importante de finales del siglo XIX que se llamó Jerónimo, que por la década de 1880 se enfrentó con el ejército de Estados Unidos y con el ejército mexicano. Jerónimo era mexicano, nació en Sonora, aunque siempre estuvo del otro lado de la frontera. Y supuestamente en 1926, ellos o habrían patrocinado o simplemente alguien les ofreció el cráneo de Francisco Villa. Francisco Villa fue asesinado en 1923, lo enterraron en Parral. 3 años después, alguien se metió al cementerio, sacó el cuerpo y le cortó la cabeza. Y hasta el día de hoy nadie sabe dónde quedó. Cuando, por 1976, principios de ese año, el gobierno de Luis Echeverría decidió traerse los restos de Pancho Villa y ponerlos en el Monumento a la Revolución. Si son los restos, porque eso se presta a otra historia que otro día les cuento, de si de veras los restos que están en el Monumento a la Revolución son de Francisco Villa o son de una mujer, ya se los cuento otro día. Vamos a suponer que sí son. Pues esos restos no tienen cráneo, porque el cráneo sí se lo roban. Digamos que dentro de la gente seria que ha hablado de esto, pues está Friedrich Katz, que fue un
historiador austriaco importantísimo, el cual pues, ya dice en la biografía de Villa que parece ser que alguien se robó el cráneo con la intención de ofrecérselo a Skull and Bones para que lo tuvieran allí en la tumba, en la mentada cripta. A finales del siglo XX, principios del siglo XXI, pues descendientes de Jerónimo presentaron una demanda a Skull and Bones pues, para exigir que les regresaran el cráneo de Jerónimo. Y pues Skull and Bones dice, nosotros no tenemos nada. Ahora, no les voy a dejar que se metan a revisar en mi edificio, ¿verdad? Pero no tenemos nada. ¿Lo tienen? ¿No lo tienen? ¿Quién sabe? Se quedaron con estos dos cráneos. No hay manera de saberlo por ahora. Pero es parte de una leyenda que son comunes en estas organizaciones estudiantiles, por lo menos las norteamericanas. Eso de violamos la ley, echamos mucho relajo, somos muy borrachos, nos digamos a quien sea, pues han caracterizado siempre a estas instituciones. Skull and Bones, además, como decía yo antes, pues empezaron a mezclarse con toda esta paranoia de finales del siglo pasado, de va a surgir un nuevo orden, una nueva dictadura, van a destruir la democracia norteamericana, todo Estados Unidos se va a llenar de campos de concentración, supuestamente el dólar va a desaparecer para crear una moneda norteamericana, estadounidense, canadiense, mexicana que se iba a llamar el Amero. Eso nunca ocurrió. Pero sí lograron crearse esta imagen de somos realmente poderosos. En el caso de Skull and Bones aceptaron mujeres hasta los años 90 y pues siguen existiendo en la Universidad de Yale como pues parte del folclore de ese sitio. De estos que pues se supone son muy importantes y que se supone que pues nadie sabe quiénes son, tarde o temprano terminan saliendo. Para terminar les digo que, insisto, estas organizaciones no tienen buena fama. Son lugares muy machistas, son lugares donde a estos muchachos pues, tremendamente jóvenes, pues básicamente a cada rato los emborrachan y son lugares muy peligrosos para las mujeres. A principios de este siglo, por ejemplo, casi 15,000 personas firmaron una petición para cerrar una fraternidad en la Universidad de Kansas llamada Phi Beta Psi. No tienen que ver con Phi Beta Kappa. Y lo cerraron por sospechas de abuso sexual. Son sociedades en las que los rituales de iniciación pues, son absolutamente humillantes, donde hablamos de cosas tan espantosas como coprofagia. Tienes que presumir que eres el más borrachote de todos. Abiertamente violadores. Así. Muy, muy, muy machistas, muy misóginos, muy borrachos, absolutamente peligrosos, por así decirlo. Una fraternidad de la Universidad de Nebraska-Lincoln llamada Phi Gamma Delta, en su momento fue suspendida por un historial de 13 violaciones, a las que sumarían otras más. Y no se trata nada más de que se juntan y las violan, no, se trata de que tienen además todo un know-how sobre cómo hacerlo, cómo organizar la fiesta, cómo conseguir a las muchachitas, cómo drogarlas con una cosa llamada rohipnol, que es una droga sin color ni olor que le echan a la bebida y entonces pues así poder violar a las muchachas y que no se enteren de nada, con grabaciones y demás. No son finísimas personas. Tienen entonces una muy mala reputación, pero pues siguen siendo muy importantes pues porque le dan lugar donde vivir a muchos de estos jóvenes.
al principio muchas de estas universidades, pues obviamente ignoraban estas acusaciones. Actualmente, con todos los casos del Me Too y demás, pues es imposible ignorarlas. Se vuelven cada vez más peligrosas. Pero las fraternidades pues siguen siendo cuna de élites. Siguen siendo los sitios donde todos estos muchachos pues van y conocen a los que después les van a dar trabajo, a los que después los van a llevar a los altos puestos en las empresas, en la política, y pues muchos de estos se prestan a un montón de cosas. El secreto entonces, aquí, no en todos, pero sí en muchísimos casos, es complicidad. Es saber que, sí, fulano, que en la fiesta tal se metió con tal fulana y le hizo esto, y le hizo esto, y le hizo esto. Yo podría denunciarlo, pero no, me voy a callar la boca. Porque a cambio de callarme la boca, yo le demuestro a mi grupo que soy de confianza. Hagan de cuenta más o menos la omerta de la mafia. Y sí estoy esperando una recompensa por mi silencio. Estoy esperando que tarde o temprano sé que voy a necesitar un favor y espero que el grupo me ayude. Entonces, la complicidad aquí funciona pues para que todos estos puedan crecer, para que todos estos puedan salir adelante. Entonces, pues mantienen todas estas costumbres, son muy importantes dentro de las universidades. Muchos tienen o muy buenos nombres, o son estudiantes muy talentosos, o son grandes deportistas. Y pues el secreto se vuelve vital. Creamos una generación fuerte, una generación muy valiente, una generación muy feroz. Y pues todas estas cosas pues las ponemos ahí abajito de la mesa pues porque confiamos en que nadie va a decir nada. Conforme han pasado los años, esa confianza se ha roto. Y ha habido muchos casos de exmiembros de fraternidades que abiertamente cuentan lo que ha pasado. Entre ellos un tipo llamado Andrew Lowse, que fue parte de la Universidad de Dartmouth, que justamente formó parte de una fraternidad llamada Delta Kappa Epsilon, que pues escribió sus memorias sobre lo que pasó, sobre cómo ingresó, donde cuenta que existen estos rituales de iniciación que básicamente se tratan de ver cuánto puedes beber sin desmayarte, luego de pues, sí, someterlo a un montón de humillaciones, de que le quede muy claro que lo que pasa en la fraternidad se queda en la fraternidad. Aquí nadie anda contando. Y no importa lo que pase, ¿eh? Porque aquí les aseguro que hasta muertos debe haber habido. O muertas. Pero aquí nadie cuenta nada. Aquí todo el mundo se calla, pues porque el secreto nos va a llevar a todos a salir adelante. Bueno, lo sé, pues sí salió y sí contó su experiencia. Y eso pues le ocasionó un montón de problemas en Dartmouth. El problema más importante, pues el ostracismo, ¿no? Obviamente, pues nadie va a querer volver a hablar con él en el resto de la vida. Pues porque rompiste el secreto. Porque te atreviste a contar lo que a nadie más tendría que importarle. No importa que lo que hayas contado son delitos, ¿verdad? Te callas la boca. Entonces, pues como vemos, estas fraternidades universitarias pueden cumplir con un rol social. Pueden ayudar a los jóvenes a que salgan adelante. Les pueden dar no nada más un techo. Les pueden dar, sí, la oportunidad de conocer gente para después tener carreras muy importantes. Pero en su mayoría son muy machistas. En su mayoría, pues están pensadas para mantener estas masculinidades que sí son bien tóxicas, no podemos negar. Y donde es importante demostrar que uno es macho y que uno no se raja. No anda contando lo que aquí pase, sea lo que sea. Porque gracias a eso voy a construirme una reputación. Voy a construirme una carrera, un futuro que me puede llevar pues hasta ser presidente de mi país si todo sale bien. Por eso tengo que funcionar con el grupo,
pase lo que pase. ¿Alguna pregunta? Listo, están abiertos los audios. Arno, ¿aquí en México hay alguna fraternidad que tenga el poder como las estadounidenses? Es una muy buena pregunta. Mira, hasta donde yo sé, como estas no, sé que hay, sí, grupos donde se apoya a estudiantes, especialmente estudiantes pobres. Sé de organizaciones de estudiantes que aspiraron en su momento a volverse sitios que permitieran que después sus integrantes hicieran una carrera política. Pienso en los años 50, una cosa que se llamó Plataforma de Estudiantes de México, de Estudiantes Revolucionarios de México, donde, si no me equivoco, anduvieron Porfirio Muñoz Ledo y otras personas así importantes. Pero hasta este nivel, así tan ritualizado o tan importante, yo no me atrevería a asegurar que haya cosas como esas. No dudo que haya grupos que se echen la mano. Y sí, no dudo que haya grupos que hayan surgido desde que estos estaban pues, en los primeros semestres de la carrera. Pero con esa fuerza, yo no estaría tan seguro que exista eso en el caso mexicano. Es lo que te puedo decir. Si no hay más preguntas, No. nos vemos la próxima clase. Gracias. Está muy bien Arno. todo el mundo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.